Marcelo, nosotros estamos de regreso. Esto es impresionante realmente lo que acabamos de ver por parte del Estado y el incumplimiento con este pequeño empresario. Pero se cayó la fuerza. Mira, hablo del Estado y se cayó el libro del salitre. ¿Qué pasó? Es impresionante. 10 por 10 centavitos de salitre. Este es un libro muy importante que debemos leer todos los peruanos para conocer la verdad y la realidad de lo que sucedió. Ahora que estamos en los especiales del Bicentenario, de este Bicentenario tan manoseado, tan mentado y manchado, que da vergüenza realmente. Antonio Gárate es el autor de este libro. Antonio, hubiéramos sido millonarios con el salitre y perdimos la oportunidad. Éramos millonarios. Pero hubiéramos sido más. La venta del salitre que hizo Nicolás de Piérola, de ese 1.000.000 de toneladas, nos dio un dinero tan grande que Balta pudo emprender una de las obras más grandes que se hicieron durante la historia de la República. Comenzó el boom de las líneas ferroviarias, los trenes. Exacto. El país creció en una forma inmensa con el dinero de la venta del salitre. Y más aún, pero no tanto era el salitre, estamos hablando primero de guano. Claro. Porque primero es el guano. Las islas guaneras, éramos muy famosos por las islas Lo guaneras. Los que venían de Europa venían por el guano porque necesitaban para la agricultura, pero se descubre el salitre, que tenía mucho más poder que el guano. Y ahí es donde los ingleses abren los ojos y dicen, del salitre se puede hacer la pólvora. Y un país pues que colonizador por antonomasia quería tener la preponderancia de la América Latina y decide invertir en las salitreras que habían en los territorios de Tarapacá y Atacama. Son los ingleses los que convencen a los chilenos de que las salitreras que ellos explotaban en Atacama eran muy pobres en comparación con las que teníamos nosotros en Tarapacá. Los convencen y decían, si ustedes van a explotar el salitre, tienen que tener las de Tarapacá, o sea, las de Perú, porque son mucho más riquísimas que eran las de Tarapacá y las de Antofagasta. Así es. ¿No? Entonces, este binomio, Inglaterra-Chile, pone en riesgo el tema del salitre en nuestro país. Hay una guerra por el salitre. El Perú nos lleva a la guerra del Pacífico. Claro, ¿no? El Perú no contaba con funcionarios necesarios para poder manejar estos estancos salitreros que teníamos. Claro, lo que pasa es que en el problema del salitre fue el lapso de tiempo que transcurre desde que Prado asume la presidencia y nacionaliza las salitreras es muy corto al comienzo de la guerra. Prado no tiene tiempo de explotar el salitre por un culpable, por una sola razón. Cuando Balta se va de la presidencia de la República, deja al gobierno 4 millones cuando Pardo se va, deja la presidencia, deja una fuerte suma de dinero para que sea invertida en las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque Chile ya habían noticias de que se estaba preparando. 10 años le tomó a Chile prepararse para la guerra con Chile. Los buques Blanco Encalada y Cochrane los mandó a construir en 1875, 4 años antes de que iniciara la guerra. Entonces Perú abre los ojos y se da cuenta de que ¿para qué se prepara Chile? Chile se preparaba en una forma enorme, con buques y con soldados, para declararle la guerra a Bolivia, pero si Bolivia no tenía ni siquiera un bote a remos, no tenía ni siquiera una chalupa en el territorio que tenía en Atacama y en Antofagasta. Entonces, ¿quién era el rival? El Perú, no era Bolivia. Bolivia fue conquistada sin disparar una sola bala. Ni siquiera una sola bala se disparó cuando desembarca el señor Emilio Sotomayor el 4 de febrero de 1879 en Antofagasta. Y toma Antofagasta y le agarra al prefecto Zapata y le dice, ahorita mismo tienes 24 horas para dejar este territorio.
y pasó a ser poder de Chile. Prado, ¿qué tenía que hacer? Teníamos un pacto firmado, una alianza secreta, entre comillas. ¿Qué teníamos que hacer? Esperar a ver cómo se desarrollaban las circunstancias. Bolivia no quiere pagar los 10 centavos que se le aumentan al salitre. Claro. Había un tratado limítrofe, ¿no? Un pacto. Sí. Yo no sé si en esa época habían tratados o pactos, pero Chile no quiere pagar los 10 centavos. Dice, yo no le pago ni un centavo más. ¿No? Y esto fue el detonante de la guerra. Sí, claro. No solamente se trataba de que Hilarión Daza, cuando se enteró de que Melgarejo había firmado un tratado a todas luces, pues corrupto, que beneficiaba más a Chile y de paso a Melgarejo, que es el que había firmado el tratado. Hilarión Daza, que no era un santito, que digamos, porque era otro sinvergüenza, se da cuenta de que el tratado pues no le rendía ningún beneficio y decide aumentar el precio del quintal del salitre en 10 centavos. Pero no se trataba solamente de que pagaran 10 centavos más, les cobre la deuda atrasada. Dice, desde el primer día que ustedes se llevaron el primer quintal de salitre, desde ese día nos van a pagar. Nos van a pagar 95.000 libras esterlinas en deuda que tenían. Deuda retroactiva. Los dueños de la salitrera, que en ese entonces se trataba de la compañía de ferrocarril y salitre de Antofagasta, en manos de los ingleses, dijeron, no pagamos, ni hablar. Y habían muchos socios chilenos. Desde el presidente de la República de Chile, Aníbal Pinto, tenía acciones en la compañía salitrera, de manera que a los ingleses no les fue muy difícil recurrir a Chile para que les hicieran la guerra a los bolivianos y después nos la hicieran a nosotros. Antonio, perdón, sí, en el tomo 6 de tu novela de 10 centavos, ¿no?, de salitre, que tenemos aquí, hay algo que me ha llamado la atención, aquí está dobladito, y es un apellido familiar, ¿no?, que vemos ahí y que dice la traición de los hermanos Llosa Abril. O sea, ¿Qué pasó? ¿Qué conducta siguieron los hermanos El tema Llosa? de Arequipa y los Llosa. Ese es un tema pues que desgraciadamente la historia no quiere tocar. No ha querido tocar desde que ocurrieron los acontecimientos. Los arequipeños, pues, aman su tierra. Claro. Son muy... Estamos hablando de los Llosa de la naricita respingada y todo eso. Pero desgraciadamente, dentro de las muchísimas revoluciones que hicieron, porque departamento más revolucionario que Arequipa no ha habido, ¿no? Ellos por cualquier motivo levantaban los ladrillos del sillar y hacían sus barricadas. Pero cuando llegaron los chilenos no movieron ni un ladrillo. Arequipa no disparó una sola bala durante la guerra con Chile. Fue el único departamento que no se plegó, digamos, a la guerra. Fue como una España durante la Segunda Guerra Mundial. Nosotros no tenemos nada que ver con el asunto. Pero sería injusto también decir que fue Arequipa. No. El pueblo arequipeño quería pelear, quería luchar durante la guerra. Los que no querían eran los terratenientes, los grandes comerciantes que tenían pues riqueza inmensa, y las grandes corporaciones que habían formado los extranjeros. El poder diplomático que había en Arequipa durante la época de la guerra con Chile era enorme. Todos los países del mundo prácticamente tenían un consulado ahí, porque después de Lima, la capital, la Arequipa era el departamento más grande que había. Entonces, quienes se oponen a que los chilenos entren son los comerciantes, los grandes terratenientes, los propietarios de comercios y los diplomáticos, porque ya sabían que cuando Chile entraba a un departamento o un lugar, no dejaba piedra sobre piedra. ¿Y los Llosa? En este caso... prácticamente durante la guerra con Chile hay una pequeña guerra civil en Arequipa.
es una guerra civil llevada a cabo entre estos personajes que te he mencionado y Lizardo Montero, digamos, el gobierno formado por Calderón, Montero, Cáceres y el mismo Piero, la que no quería, que quería que Arequipa se defendiera. Se forma esa coalición en contra de Montero, presidida por los terratenientes, los diplomáticos y algunas autoridades y grandes familias. Entre esas grandes familias se encontraba la familia Llosa Abril, que yo supongo que son emparentados con nuestro amado español, peruano, pero es que son de escritor, Arequipa, claro. el marqués de Arequipa, Llosa, ¿no? Esta familia tenía a su cargo la defensa de Arequipa. Los hermanos Llosa eran 4. Francisco, Germán, Luis y Danilo. Y Danilo creo que se llama, no me acuerdo. Pero los principales eran Francisco y Germán, que tenían a su cargo la defensa de Arequipa. Ellos se habían posicionado por orden de Montero en 2 cerros que estaban a la entrada de Arequipa. Estos cerros estaban poblados o topados por cerca de 2.500 soldados que había puesto Montero para la defensa de Arequipa, porque los chilenos cuando llegan a Arequipa al mando del comandante Velázquez, solamente van 1.300 hombres, no van más. Que hubiera sido fácil ganar. 1.300. ¿Por qué? Porque el presidente de Chile les había dicho al comandante Velázquez que lo de Arequipa, que la furia de los arequipeños era un mito. Habían habido 50.000 revoluciones, pero no habían ganado ninguna. Entonces le dice, con 1.300 soldados que mandes, está solucionado el problema. Y así fue. Fueron 1.300 arequipeños que llegan a Arequipa contra un ejército que había formado Lizardo Montero de más de 5.000 hombres. Arequipa pudo haberse defendido, no ganado, no hubieran ganado, definitivamente no. ¿Por qué? Porque ya la guerra prácticamente había terminado y los cerca de 20.000 chilenos que estaban en el Perú ya estaban cruzados de brazos porque ya se había vencido en Tacna, se había vencido en Arica. Tomando café. Claro, de hecho Belisario Llosa dice que leyó un discurso patriótico, ¿no? Donde dice, proclamó que continuar la guerra con Chile equivalía a suicidarse y que el Perú debería someterse al vencedor. Hay más cosas acá, dice, bueno, el Gallina Belisario Llosa, que por ellos, que en las alturas de Huasacachi dejaron pues el lugar, ¿no? Dejaron, corrieron. Y permitieron. Se corrieron. Ahí fue Antonio, donde se da la toma. Antonio, de la guerra del Pacífico se habla mucho. Historias tras historias, mitos y realidades. Ahora tú no sabes cuál es la verdad y cuál es la mentira. ¿Hay una historia oficial con errores? Bueno, son errores creados por intereses, nada más. Errores humanos los hay en todas partes, pero más son los errores creados por los intereses, errores entre comillas. ¿Cuáles intereses? Uno. Mira, para mí, el error más grande que hubo durante la guerra fue el que cometió Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola quiso asumir el poder del Perú, pero cometió el error de comenzar su revolución desde Chile. Necesitaba un aval, necesitaba alguien que le financiara y buscó a los chilenos para que lo financiaran, porque el dinero que obtuvo de la venta del salitre cuando fue ministro de Hacienda del presidente Pardo ya se le había acabado. En Francia se dio la gran vida. Claro. Y cuando llega a Chile necesitaba poder, pero el poder viene acompañado de dinero. ¿Y quién les le dieron el dinero? El dinero se lo dieron a los chilenos. El muy tonto creyó que los chilenos le hacían el favor de ponerlo como presidente, pero ¿cuál era su intención? Convertirlo en el caballo de Troya que destruyera las instalaciones y todas las organizaciones que habían en el Perú. La organización militar la destruye con las 4 o 5 revoluciones que hace desde el año 74. Le hace 2 revoluciones a Pardo, 2 revoluciones a Prado,
Y con eso, los 4 millones que había dejado Balta para levantar al Perú se echan a perder por tratar de convertir las revoluciones de este señor que comete el gran error de confiar en los chilenos. Y los chilenos lo único que querían era que se destruyera esto. ¿Para qué? Para que ellos poder entrar y encontrar un Perú desarmado como lo encontró. Claro. ¿Hubo alguna relación de Piérola con los Llosa? Pareciera que hubiera, ¿no? Pero no, Arequipa estaba muy distante de Lima. Arequipa era un Perú aparte, Era así, otro país así como lo fue del Perú. Desgraciadamente, pues, en nuestro país, dividido en 3 costa, sierra y selva, nunca se ha podido unir como no está unida ahora. Claro. El problema que hay en la sierra en estos momentos es que los indígenas de la sierra no quieren minas de oro porque dicen que es de ellos. Arequipa, Tacna eran países muy separados de Lima. Prácticamente, de la Lima, ¿no? y era dirigida por esas grandes familias. Para el indígena arequipeño no existía el himno nacional, ni el pabellón nacional, ni el himno nacional del Perú. Para ellos era el patrón, el amo, el hombre que le daba la tierra, la vivienda, la comida, la ropa. Ese era el hombre que valía. Detrás de la cordillera había un país que se llamaba Perú que ellos no llegaron a conocer y que desgraciadamente cuando Cáceres sube a la sierra para iniciar la campaña de la Breña se da con esta grande sorpresa precisamente. El indígena no sabía nada de Perú, pero estaba dispuesto a defender su pequeña parcela de tierra, pero esa parcela de tierra dependía de un otro hombre. Claro. En el Cajamarca, por ejemplo, Iglesias era dueño del departamento, toda su familia era el juez, el gobernador, el alcalde, hasta el cura, el sacerdote, era de la familia de los Iglesias. Si tú te ibas a Purima, encontrabas una familia, en Moquegua estaba el señor Chocano, la familia Chocano. En Tacna, en Arequipa estaban precisamente los Llosa entre esas familias, y así sucesivamente habían familias que se adueñaban del Perú. Y cuando llega la guerra con Chile nos encuentra pues divididos. El trabajo que tuvo Cáceres de tratar de unir un Perú para poder sacar a los chilenos no se llegó a concretar nunca, porque nunca pudo juntar más de 2.500 soldados, habiendo cerca de 30.000, 40.000, 50.000 soldados distribuidos en la sierra al mando de diferentes hombres, al mando de Belisario Suárez, al mando de... ¿Iglesias fue un traidor? ¿Quién? Iglesias. ¿Perdón? El presidente Iglesias. Es una vergüenza para el país que el general Miguel Iglesias se encuentre en el panteón de los próceres. El único traidor que ha tenido el Perú ha sido Iglesias, precisamente, que fue declarado traidor a la patria por Cáceres y por Montero. Ni siquiera Piérola, porque Piérola no es un traidor, no traicionó a nadie. Al único que no se puede llamar una traición, por sus grandes intereses, que le hizo la guerra fue a Prado, ¿no? Pero no se puede considerar un acto de traición, porque acto de traición es pasarse al enemigo. ¿Qué hizo combatir Iglesias? Con el enemigo contra tu propio país. Y eso es lo que hizo Bolognesi, que diga Iglesias. Ajá. Iglesias puso plata en Huamachuco, envió a su cuñado, el Castro, casado con una de sus hermanas, envió a su hermano, recibió 30.000 soles del Patricio Lynch para poder combatir contra Cáceres en Huamachuco. Eso es una verdadera traición y sin embargo ese hombre le rinden honores. Hay hasta una calle con su nombre. Hemos comenzado la historia y seguimos con la historia de un Perú totalmente dividido. Totalmente dividido. Totalmente dividido. No hemos aprendido la lección. La historia dice que hay que volver al pasado para no volver a cometer los mismos errores. Pero estamos cometiendo los mismos errores. En estos momentos somos un país dividido. ¿Cómo estamos llegando al Bicentenario? Yo no sé cómo vamos a llegar. ¿Se imagina usted un bicentenario sin parlamento? ¿Ante quién se va a presentar el presidente de la República a dar su discurso de fiestas patrias? ¿Cómo quedaríamos ante la comunidad internacional que va a tener 170.000 deportistas y turistas en el mundo si el parlamento se llegara a cerrar?
¿cómo quedaríamos? ¿Ese es un país, es una democracia? Eso sería una dictadura. Yo confío en que eso no va a ocurrir. No lo creo tan tonto al presidente de la República para poder hacer algo así y quedar tan mal ante la comunidad internacional. ¿Pero no sería necesario para reformular un Perú nuevamente? ¿Un nuevo Perú? Pero en ese momento, este momento. Claro, de repente no existe en este momento porque sería, como dice la productora, meterse un tiro a los pies. Pero pasado esto, yo creo que debemos reformular un Perú, debemos reformular el estilo de la política, porque estamos como en la época de Piero, la de Balta, de Iglesias, entonces estamos en un Perú donde cada uno quiere ser autoridad y donde cada uno quiere jalar agua para su molino. Muchísimos traicioneros contra la patria. Terrible, ¿no? Ya lo creo que sí, pero yo confío en que estas cosas no van a llegar a pasar, que vamos a llegar con buen pie al 2021 y Dios nos coja pesados con los nuevos congresistas que ingresen al Parlamento, porque va a entrar una hornada de primariosos, ¿no? Que no van a tener el maestro que les diga tienen que hacer tal cosa. No va a haber nadie. Sí, estamos condenados terriblemente, ¿no? O sea, nuestra historia se repite porque los yosas hoy día también son los que dicen este presidente es bueno y este presidente es malo. O sea, repetimos la historia. Mire usted las recomendaciones, el asesor que tenemos, ojalá que no nos asesore esta vez y que no diga esta boca es mía. Nada. Porque cada vez que decía ese presidente es el que me interesa, no lo decía porque ese me interesa, no me decía no, para que no salga esta y ya lo ha ratificado en su último discurso. Yo recomiendo a este. Exacto. Y eso ha ocurrido en 25 años. El Perú se ha retrasado 25 años simplemente porque el odio de un individuo nos ha llevado a esta situación. Ojalá que haya venido simplemente para la feria del libro, firme unos cuantos libros y se vuelva a su tierra y no nos recomiende a nadie. No, ahora está arrepentido. Bueno, que se vaya pues. No, él ha dicho que en todo caso fue de los males el mejor. Sí. Por eso fue que recomendaba a cada uno y es verdad, pero era mejor a que saliera la otra persona, ¿no? Bueno, que vaya. O sea, yo creo que en ese momento lo que teníamos que hacer era cortar esas elecciones y convocar nuevas elecciones, porque los dos candidatos eran lo peor que tenían. Que vaya a seguir bailando, ¿no? Flamenco y comiendo paella, que es lo que sirve, está pasando muy bien el allá. Señor de la naricita respingada. Que la siga pasando Entonces, bien. Antonio Gárate, ¿dónde podemos comprar 10 centavitos de salitre? Este libro, cuando hablamos de este libro, muchos creerán cuando vean, ha traído que comprar, pero no, son seis volúmenes que tiene esta obra. Creo que es el son 6. Ninguno es igual al otro. En este que acabo de leer habla de los Llosa. El 3. Así que de Arequipa, ojo, de los 4 hermanos que corrieron y dejaron que se pero tomara. Son una sola familia los Llosa. No sé. Son una sola familia. Pero son los que estaban ahí. Los Llosa son una familia como los Belaúnde son una misma familia. Exacto. En este libro también se habla sobre Agustín Belaúnde. Quiero hacer mención de ese detalle. Todos tenemos Vitocho Belaúnde era su tío abuelo, Agustín Belaúnde, aquel que abandonó a Arica cuando los chilenos lo rodearon. Pero corramos. ¿No? Lo que pasa es que en toda familia hay una ovejita negra. Fue el gran traidor de Arica. ¿Cuál ha sido hoy el beneficio de tener a Vitocho Belaúnde en el Congreso de la República? Mire, yo aquí hago 2 separaciones diferentes. El Vitocho historiador y el Vitocho congresista. Del Vitocho historiador me quedan muchas dudas que sea historiador, no lo es. No. Él ha escrito un libro, también como Llosa tenía su odio por los Fujimori, Belaúnde tenía su odio y su hígado le funcionaba mal cuando oía la palabra Prado. Ese es el detalle. Pero como congresista no tengo el mayor respeto por él. Es un buen congresista. Y es una pena que congresistas de la talla de este señor Belaúnde, junto con otra... Con algunos contaditos. 10, 15 más, tengan que irse y dejar el Congreso. No, yo no tengo nada contra él. ¿Dónde lo encontramos, Antonio?
Perdón. ¿Dónde encontramos el 10 los Este libros? libro lo está vendiendo Ibero. ¿Ya? Estuvo en manos de todas las librerías del Perú, pero desgraciadamente la edición, cerca de 10.000 ejemplares han salido y se han agotado, Y ya se han agotado. desde el Es 2011. que esta es la historia Sí. que no nos han contado, o mejor dicho, que ya la Minedu tachó para ya no contar. Pero- Esta es la historia que deberíamos todos conocer. Hay que hacer mención que es la primera historia, la primera novela histórica que se escribe sobre la Guerra del Pacífico. Cuando yo estaba en el colegio y me ponían en Historia del Perú, leer la historia del Perú, decía, Dios mío, qué cosa más aburrida. Sí. A mí Pero me fascinaba. otra cosa es cuando te la ponen como una novela, es una película. Y cuando te cuentan la verdad. No, Y no. es que acá ojo, está como son una novela. 20 años, ¿ah? 20 está años dialogada, que no. está dialogada, claro. Yo le estaba Sí, leyendo sí. y está dialogada con nuestro saborcito peruano que nos gusta, nuestras lisuras. Aquí está, acá lo van a poder leer. Antonio Gárate, muchísimas gracias por haber estado con Gracias. nosotros, por Un haber placer. traído por 10 centavos de salitre. Vámonos a una placer. pausa. Regresamos.